Hoy vamos a hablar de una historia que mancha las páginas estadounidenses. Una historia de explotación, racismo y una vida robada. Es sobre la vida y muerte de Ota Benga, un hombre que fue arrancado de su hogar en el Congo y exhibido como un animal en un zoológico de Nueva York. Lo más trágico es que Benga nunca dejó un relato de su propia vida. Lo que sabemos se basa en los testimonios, a menudo contradictorios, de Samuel Phillips Verne, el hombre que lo trajo a Estados Unidos. Se cree que Benga nació alrededor de 1883, en la región del río Kasai, en lo que entonces era el Estado Libre del Congo, una propiedad privada del rey Leopoldo II de Bélgica. Pertenecía al pueblo Mbuti, era de baja estatura y tenía los dientes afilados como parte de una tradición cultural. Su vida dio un giro brutal alrededor de 1904, cuando su esposa, sus 2 hijos y gran parte de su tribu fueron masacrados en una redada de la policía colonial. Benga fue capturado y vendido como esclavo. Fue entonces cuando Verne, un exmisionero, lo encontró. Verne había sido contratado para llevar a personas del Congo, a quienes llamaban pigmeos, para una exhibición en la Feria Mundial de San Luis de 1904. Compró la libertad de Benga por 1 libra de sal y un rollo de tela, y Benga, quizás sin otra opción, ayudó a convencer a otros 8 miembros de su pueblo para que viajaran a Estados Unidos. En San Luis, se convirtieron en la principal atracción de la exposición de antropología, un espectáculo de curiosidades humanas. Pero lo peor estaba por llegar. En septiembre de 1906, Verne llevó a Benga al zoológico del Bronx en Nueva York. Al principio, la excusa era que ayudaría a cuidar de los animales en la casa de los monos. Sin embargo, pronto apareció un cartel en su jaula que decía, el pigmeo africano, Ota Benga. Exhibido todas las tardes de septiembre. Se convirtió instantáneamente en la atracción más popular del zoológico. Decenas de miles de personas acudieron en masa para verlo. Lo exhibían junto a un orangután, chimpancés y un loro. El zoológico montó un espectáculo grotesco, sin ningún valor educativo y lleno de entretenimiento morboso. La multitud lo abucheaba, se burlaba y lo acosaba constantemente. Cada vez que salía de la jaula, necesitaba protección policial para no ser agredido. La presión y la humillación eran insoportables para él. Este vergonzoso espectáculo del hombre y el mono no tardó en generar una fuerte controversia. Un grupo de ministros bautistas afroamericanos de Nueva York lideró una campaña en su contra. La amenaza de acciones legales, junto con la indignación pública y la creciente agitación del propio Benga, finalmente forzaron el cierre de la exhibición a finales de ese mismo mes. Tras el escándalo, Benga fue llevado a un orfanato en Brooklyn, donde pasó los siguientes 3 años. En 1907, Verne le ofreció llevarlo de vuelta al Congo, pero Benga, sorprendentemente, se negó. Había decidido intentar construir una nueva vida en Estados Unidos, lejos del trauma que había vivido. En 1910, con 26 años, se mudó a Lynchburg, Virginia, para asistir a un seminario teológico para afroamericanos. Sus tutores esperaban que allí pudiera recibir una educación formal y convertirse al cristianismo, demostrando así que los africanos no eran intelectualmente inferiores, una idea racista muy extendida en la época. La comunidad del seminario lo acogió. Intentó ir a clases, pero poco a poco abandonó la educación formal. Realizaba trabajos ocasionales a cambio de alojamiento y comida, y trabajó como jornalero en una fábrica de tabaco. Hizo un esfuerzo enorme por integrarse. Un dentista le limó los dientes para que su sonrisa no llamara tanto la atención. La gente empezó a llamarlo Otto Bingo, un nombre que sonaba menos exótico. Cuando iba de casa, alternaba el arco y las flechas de su tierra con las escopetas y rifles de su nuevo hogar. Pasaba la mayor parte de su tiempo libre en la naturaleza, en los bosques y el campo. Allí se sentía más él mismo. Enseñaba a cazar y pescar a los jóvenes del seminario, compartiendo los conocimientos que había aprendido en los bosques del Congo. Se hizo amigo de Anne Spencer, una poeta y activista por los derechos civiles, con quien compartía un profundo amor por la naturaleza. Pero a pesar de sus esfuerzos, la integración nunca fue completa. Benga luchaba por encontrar su lugar en Lynchburg y se sentía cada vez más desesperado. Había perdido el contacto con Verne y, aunque quisiera regresar a casa, no tenía el dinero para pagar el viaje. Estaba atrapado, solo y sin esperanza. El 20 de marzo de 1916, en un establo, Ota Benga se quitó la vida. Se disparó en el pecho con una pistola. Tenía alrededor de 32 años. Fue enterrado en el cementerio de la Ciudad Vieja, aunque la tradición oral sugiere que sus restos fueron trasladados más tarde a otro cementerio. No queda ninguna lápida que marque su tumba. Casi un siglo después,
su historia sigue resonando. Ota Benga se ha convertido en un símbolo de las terribles consecuencias del racismo científico y la explotación colonial. Su vida ha inspirado libros, películas e incluso una disculpa formal en 2020 por parte de la Wildlife Conservation Society, la organización que gestiona el zoológico del Bronx, por haberlo exhibido. El New York Times mismo publicó una decena de artículos sobre el tema, el primero el 9 de septiembre de 1906 con el título, Hombre del bosque comparte jaula con simios del Parque Bronx. Las disculpas llegaron tarde e incompletas por el periódico neoyorquino. 100 años después intentaron justificarse aludiendo al racismo imperante en Estados Unidos en esa época de la cual ellos nunca se hicieron cargo. La historia de Ota Benga es un doloroso recordatorio de la crueldad que puede surgir de la ignorancia y el prejuicio, pero también de la resistencia de un hombre que, a pesar de todo, intentó forjar su propio camino en un mundo que se negaba a verlo como un ser humano. Gracias por acompañarnos a recordar su vida. No olvides suscribirte para más historias que merecen ser contadas.